Este es el tercer domingo en el cual hago mención de que en lo personal es mi 6º enero, en el que el Señor me permite lanzar esta serie que la traducción en español sería como un informe de gobierno, así como los presidentes dan un informe cada año, en el sentido de la oportunidad que el Señor me concede de poder compartir la esencia de la iglesia, quién es la iglesia y específicamente en el contexto de First Baptist aquí en esta hermosa ciudad de Pharr, qué es lo que significa eso al ser la iglesia del Señor. Así es que una de las cosas que nos recuerda esta gráfica es que este ministerio o esta experiencia de sucesión es una de las cosas que la iglesia tiene que retomar o reconsiderar. ¿Por qué? Porque inevitablemente tenemos esta imagen en la cual nos recuerda que hay una generación que está pasando o dejando algo a la generación que viene por detrás. Hace 2000 años el apóstol Pablo, que es el que hemos estado hablando de él y hablando sus escritos, él vio esta necesidad. Y entonces él estando en la cárcel, recordando él que el estar en la cárcel, no solamente su tiempo se acercaba, en que ya no iba a estar con la iglesia o en este mundo, él recuerda que hay algo que hay que dejar, un legado. Y su preocupación, especialmente en la primera semana que hablamos del libro de Colosenses, su preocupación fue de que encuentra a las iglesias en la provincia de Colosa, en la provincia de Éfeso. La iglesia en general, no solamente una iglesia que en los próximos o en ese momento y en las próximas décadas va a ser perseguida, va a ser azotada grandemente, pero específicamente va a encontrar una iglesia que este ministerio no lo está practicando con la salud o con la intencionalidad que requería. Inclusive el apóstol Pablo va a hacer un argumento a su favor donde aun cuando las iglesias mismas van a cuestionar su apostolado, el apóstol Pablo, él va a hablar de su apostolado o su ministerio de sucesión porque él se encontró literalmente con aquel que modela. Si Cristo, cuando Él viene a este mundo y especialmente cuando inicia su ministerio de sucesión, Él pasa 40 días en el desierto, sale del desierto, entra a la sinagoga, abre el libro de Isaías, predica su primer sermón y lo primero que hace es que literalmente selecciona a 12 hombres. ¿Por qué? Porque esos 12 hombres son los que Él va a comisionar, es los que Él los va a literalmente a poner en esa responsabilidad apostólica de la cual Pablo se va a unir eventualmente, aunque él no estuvo con los 12, pero se va a unir para crear el ministerio de sucesión. Ahora, parte de la urgencia de Pablo, como lo acabo de decir, estas cartas, la mayoría de ellas son cartas de prisión. Él está en una situación donde su oportunidad de pasar el evangelio o de pasar este legado a alguien más se está limitando, la ventana de oportunidad se está cerrando. En ese contexto de limitación es donde el Espíritu Santo le da la habilidad de escribir y de mandar mensajes que han trascendido su muerte, que han trascendido su vida. Que hoy en día Pablo lo que nos recuerda, y otra vez regresando a mi historia de 6 años, hace 6 años cuando yo llegué a la iglesia, del enero del 2013 hasta marzo del 2014 es que fui pastor interino. En otras palabras, fui el pastor que estaba aquí nada más en un periodo transitorio. Eventualmente en ese marzo del 2014 la iglesia me llama como el pastor titular o permanente. Pero les puedo decir que después de 6 años la realidad es que no existen pastores permanentes, todos somos pastores interinos. ¿Por qué? Porque eventualmente alguien más va a tener el micrófono, eventualmente alguien más va a pastorear esta iglesia. Lo mismo pasa en nuestras vidas, ¿no es cierto? Alguien se va a sentar en esas bancas eventualmente no estaremos aquí en este mundo. Y para serles sinceros, no queremos estar aquí por siempre en este mundo, ¿no es cierto? Tiene que haber algo más que esto. Pero bueno, el punto es de que literalmente todos somos interinos, no hay nada permanente en esta vida. No hay nada permanente. Entonces, porque la ventana de oportunidad, porque la urgencia que Pablo está poniendo es que la semana pasada hablamos acerca de la importancia de que esta experiencia del ministerio de sucesión esté basada en principios bíblicos. Y hablamos de la cristología, que simplemente es el estudio de Cristo, quién Cristo es o qué es lo que Cristo dijo de su persona. Hablamos de que esa misiología es reflejada en lo que Cristo hizo, su comportamiento, su estilo de vida, que es la misión que Él llevó a cabo y eventualmente es lo que forma la iglesia. El riesgo que Pablo está viendo o el problema que Pablo está viendo al escribir estas iglesias es que estas iglesias cometieron el error de irse en sentido opuesto o en reversa. Ellos empezaron como iglesia, los colosenses, los efesios, cada esas iglesias, empezaron ellos como iglesia definir cuál era la misión. Entonces la iglesia empezó a hacer las cosas que la gente prefería hacer o quería hacer. Eventualmente esa misión determinó, de acuerdo a ellos, quién Cristo era. Entonces encuentras esos debates y esos mensajes que Pablo escribe, por ejemplo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Pablo le escribe a los corintios, otra de las iglesias, y les habla acerca de la resurrección de entre los muertos, porque la iglesia estaba batallando en qué sucede cuando la persona muere. Y Pablo es donde dice, si Cristo no resucitó, en vana es vuestra
¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está tomando el tema de la vida después de la vida, de la resurrección, y Pablo está diciendo, tanto la vida en este mundo como la vida después de este mundo está basada en lo que él dijo que eso es. Es lo que está diciendo. Entonces, estas cartas son escritas con esa mentalidad. Esta mañana yo estoy convencido, si tu matrimonio es como el mío, si tus hijos son como los míos, si tu vida de soltera fue como la mía, es de que mi tendencia no es estar en contra de Cristo, siempre y cuando Cristo me deje que yo defina quién es Él. Entonces, lo que hemos dicho a través de esta serie y la importancia de ello es que Pablo empieza diciendo, eso es lo que Cristo dijo con respecto a su persona, que literalmente, can we go back to the beginning, guys? Cristo está estableciendo de que Él es la cabeza del cuerpo y de que si Él es la cabeza, entonces el cuerpo es la iglesia. Entonces, regresando al orden de las cosas, eso implica que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces, la cabeza determina qué es lo que hace el cuerpo. Por lo tanto, dice Él es el principio y Él es el primogénito. ¿De qué? El primogénito de una nueva generación, de una generación en la cual su vida en la tierra está basada en lo que va a suceder después de que acaben nuestros días en la tierra. Una vez más, la vida de la iglesia está basada en lo que sucederá en aquel día. Y dijimos en la semana número 1 que la resurrección, el prerequisito de la resurrección es que tenemos que morir. Entonces, el cuerpo de Cristo, el cuerpo para que tenga a Cristo como la cabeza, tiene que ser un cuerpo que literalmente esté muerto. Es el cuerpo en el cual como iglesia lo que nos caracteriza es que el que vive es Él y ahora es el pensar, el sentir, el hablar, el procesar, el reaccionar, el actuar, es Cristo. Entonces, como iglesia, si somos el cuerpo de Cristo, dijimos, tenemos que tener en común no tanto nuestra doctrina, la cual es importante, no es tanto el idioma, lo cual es importante, no es tanto nuestras tal vez preferencias personales o simpatías o cómo somos un grupo homogéneo, todo es importante, pero lo que tiene que ser el distintivo de los hogares, de las vidas, de las iglesias, es que somos personas que hemos sido crucificados con Cristo y que eventualmente resucitaremos con Él. El propósito de ello es para que Cristo sea, ¿qué cosa? Supremo. El punto es la supremacía de Cristo. Bueno, para nosotros todo eso, dijimos desde la vez pasada, es que ahora es reflejado en cómo Cristo vivió. Si este versículo que acabo de explicar lo ignoramos, esto que está aquí va a ser un problema. Es el tipo de situación en la cual, una vez más, regresando al bautismo, la persona que ignora esto es el tipo de persona que cuando ve esto, en el bautismo dice, ¿tengo que bautizarme? Mala pregunta. Pregunta legítima, mala pregunta. La persona que abraza la supremacía de Cristo es la que dice, ¿de veras puedo bautizarme? ¡Wow, qué privilegio! ¿Sí vemos la diferencia? Entonces lo mismo en la relación matrimonial. ¿Tengo que contestarle el texto a mi esposa? O decir, wow, qué privilegio, puedo estar platicando con mi esposa. ¿Sí vemos la diferencia? Entonces, ¿qué es el punto? El punto no es el bautismo, el punto es que el bautismo me lleva ¿a quién? A Cristo. Entonces, mi comportamiento tiene que ser como el de Cristo. Lo que hemos explicado a través de ello es que ese comportamiento solamente se vive, escuchen lo que estoy diciendo, solamente se vive en el contexto de comunidad. Nadie tiene la habilidad de obedecer a Cristo en su totalidad solo. La obediencia, los mandatos, la Biblia es escrita en un contexto colectivo, de tal manera que la membresía de la iglesia existe para muchas razones, pero una de ellas es para que nuestras preferencias personales, que todos las tenemos, literalmente sean menos que el símbolo matemático, less than, menos que la similitud a Cristo. Entonces, lo que tiene que caracterizar la membresía de la iglesia, la familia, tiene que estar lleno de individuos que obviamente tienen sus propias filosofías, trasfondos, preferencias, las cuales no son necesariamente malas. El problema es cuando las preferencias se anteponen o las preferencias personales son por encima de lo que es la similitud a Cristo. En nuestro caso, como iglesia, hablamos de que el contexto, cómo es que esto se expresa y se vive en su totalidad, es en una relación de pacto. Esta relación de pacto, esta mañana, a través del bautismo, lo vamos a vivir, porque el bautismo, dijimos la semana pasada, lo que hace es que es la expresión o es el pacto que se forma donde nos unimos con Cristo en su muerte. La persona es descendida en el agua y le llamamos a esto la tumba del agua, the water grave, la cual implica que es donde el pacto se hace con Dios. Dios no puede hacer pactos con personas que no pasen a través de esa experiencia de unirse a Cristo en sus padecimientos.
Lo hermoso de la historia es que el padecimiento, que inevitablemente es para aquellos que están en el pacto y personas que no están en el pacto como quiera van a padecer, la diferencia es que aquellos que hacen pacto con Dios, los sufrimientos tienen un propósito. Y el propósito en este caso, obviamente, cuando salimos del agua, cuando el pacto que hicimos con Dios ahora literalmente se hace un pacto con, traduzcan lo que acabo de decir en el matrimonio. ¿Sí? Si pudiéramos pensar en términos de que el matrimonio no es un contrato, el matrimonio no es simplemente porque nos amamos, el matrimonio no es simplemente porque es la licencia para poder hacer una vida juntos, el matrimonio no es simplemente algo que la sociedad requiere o mis abuelos no les va a gustar si vivimos juntos. Sí, el matrimonio es literalmente un pacto que hacemos primeramente ¿con quién? Inclusive este fin de semana celebramos el 50 aniversario de una de las familias de la iglesia y son 50 años, obviamente, de un montón de experiencias, de crear una familia, pero por encima de todo son 50 años ¿de qué? De pacto, no nada más entre los que se casaron hace 50 años, es un pacto que se hizo primero ¿con quién? Con Dios. Entonces ese pacto, porque el matrimonio es algo que Dios creó, es aquel que se celebra unos con otros. Una vez más, para nosotros todo esto tiene que ver como en las iglesias de Éfeso de la semana pasada, el apóstol Pablo les va a dar lo que viene siendo lo ideal. Traduzcan esto que estoy por leer en ustedes y yo hablando con nuestros hijos en su vida de noviazgo. ¿Se acuerdan cuando andaban de novios? Algunos de ustedes van para allá, Dios les bendiga, pero sus hijos van a eventualmente tener novios. Imagínense ustedes dando el consejo de cómo debe ser un noviazgo que honre a Dios, cómo escoger a alguien. Es lo que estoy describiendo aquí. Este es el mundo ideal de que la iglesia debe de hacer y cómo debe de estructurarse para experimentar esto, para experimentar un pacto con Dios y un pacto unos con otros. ¿Qué es el punto? Ese es el punto. Pablo escribiendo a estas iglesias, especialmente las iglesias en Éfeso, les dice él mismo, ¿quién es él? El supremo, el rey, el capitán, el jefe, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo? La Biblia no dice que Cristo consultó. La Biblia no dice que Cristo consideró, meditó, preguntó. ¿Qué hizo Cristo? Porque Él es el supremo, Él es la autoridad. ¿Qué hizo? Simplemente Él instituyó, Él estableció, Él ha constituido a unos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El día del evento de este fin de semana, el evento se llevó a cabo de la celebración del 50 aniversario en un lugar donde había 2 salones de eventos. Y obviamente, en mi caso siempre la riego y nos metimos él y yo primero al evento que no era donde debimos de haber ido. Y cuando entramos al evento, así al abrir la puerta y entramos, y donde abres está toda la gente y está el evento. Y lo primero que escuchamos dijimos, y demos la bienvenida al profeta. Y dije yo, caray, yo soy pastor, empieza con P, pero es otra palabra, no es profeta, es pastor. Pero obviamente no estaba hablando de mí, estaba hablando de alguien más. El punto es que era un aniversario de una iglesia, pero esa iglesia, por lo que escuchaba ahí, creen que tienen profetas y apóstoles. No es lo que está diciendo la Biblia aquí. ¿Me explico? Nosotros creemos que existe, y esta es la razón que estamos hablando de esto, existe el don o las habilidades o el llamamiento a servir a través de la habilidad de ser enviado, que es el don del apostolado. ¿Sí? No creemos que haya apóstoles porque el requisito para ser un apóstol son 3 en la Biblia, y eso tiene que ver con Pablo, cómo él defiende su apostolado. El primero es que tuviste que haber caminado con Jesús. Si no caminaste con Jesús, dentro de esos 12 no eres. Número 2, tenías que haber atestiguado personalmente la resurrección de Jesús. Y la tercera, que es la más importante probablemente, es que tuviste que haber sido comisionado por Jesús. Lo cual Pablo obviamente no califica para las 2 primeras, pero Pablo califica en ese Hechos capítulo 9, en su camino ¿a dónde? A Damasco. ¿Quién se le aparece? Se le aparece Cristo y lo llama a ser un apóstol. Entonces es aquel que es enviado, su propósito es extensión. El profeta es aquel que sabe, su propósito es integrar a la gente. El evangelista es aquel que recluta, es el que produce expansión. El pastor es el que cuida para que la iglesia, que es lo opuesto a nutrición, cuando está enferma, cuando está desnutrida, que no esté desnutrida. Y la última es el maestro para que explique, y su propósito es que cuando la gente escucha hablar de este tipo de gente, la gente, traducción al español, le cae el 20. Es la clásica de que ese pasaje lo he leído tantas veces, ahora entiendo lo que significa. Eso es lo que hace el maestro. Lo que estoy tratando de explicar es esto, y por favor escuchen esto, véanme tantito, porque esta semana y la semana pasada, ambas han sido semanas en las cuales los temas del Me Too Movement, ¿saben de qué estoy hablando? Hashtag Me Too Movement. Los temas de la cuestión de la integración, de que qué es el papel de la mujer en la iglesia, que acerca de que la Biblia no me atrae porque en el movimiento feminista la Biblia es muy patriarcal, siempre son varones, e inclusive Dios no es madre, Dios es
Padre, o sea, ¿por qué padre? Tiene que haber igualdad. ¿Sí me explico? ¿Qué papel juega el hombre en el hogar como mujer? O sea, a mí no me gusta que mi esposo me diga y que... o sea, escuchen lo que estoy diciendo. Somos una cultura que estamos buscando igualdad, somos una cultura que estamos tratando de integrar las cosas y no ofender a nadie. Escuchen lo que estoy diciendo. La palabra de Dios habla de estos llamados, esos dones, con el propósito de que entendamos que todos somos igual en esencia, no somos igual en función. No es más, en el hogar... Todo Cristo, la salvación está abierta a los 5 miembros de mi familia, a mi esposa, a mis 3 hijos y a mí. Cubre a cualquiera. Aquel que confiese que Cristo es el Señor será salvo. Cualquiera puede ser, pero eso no implica que tenemos la misma función dentro de la familia. Entonces en la iglesia es lo mismo. Pablo está diciendo que dentro de la iglesia, que se compone, lo de adentro, el rojo viene siendo el liderazgo de la iglesia, lo de azul viene siendo los miembros de la iglesia. Todo lo que está diciendo es que somos diferentes en función, pero no somos diferentes en esencia. Toda persona que en un momento dado se olvida de los principios bíblicos va a cambiar los colores o a invertir los papeles. De tal manera que esta mañana observen la razón de ello. La razón es para que la iglesia sea ¿qué cosa? Aparentemente en las iglesias de Éfeso lo que estaba sucediendo y el común denominador es que había cristianos y había líderes que no estaban siendo, ¿qué es lo opuesto a ser capacitado? ¿Sábelo todo? Entonces imagínense una generación de líderes, de padres, de madres, de hijos, que nadie les puede decir nada, que ellos no van a aprender de nadie, todos lo saben. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, un distintivo de estructurar a la iglesia de esta manera a través de lo que Dios ha establecido por Cristo Jesús, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, todo esto es un propósito de que la iglesia deje de ser simplemente autosuficiente, sea capacitada, y la capacitación, vean esto, es para que tenga una vida de estilo de ¿qué? Tristemente las iglesias, tristemente los cristianos hoy en día, y somos honestos, se nos conoce más por nuestra teología y principios y doctrina que por nuestra vida inclusive en el matrimonio, tristemente, muchas de las veces nuestro propósito es simplemente establecer quién está en lo correcto. Y yo escuché a un predicador decir que muchas veces en el matrimonio vas a tener que escoger entre estar en lo correcto o el amar a tu cónyuge. Entonces no es que no importe lo que es lo correcto, pero muchas veces no es lo que decimos, es cómo lo decimos. Entonces el propósito de esto es para hacer un servicio, y obviamente Pablo está diciendo, porque las iglesias, ¿qué le pasa a las iglesias? No están siendo, ¿qué es lo opuesto a ser edificado? Están siendo destruidas. Pablo termina diciendo esto: de este modo todos, literalmente todos, y aquí otra vez las iglesias son una cosmopolita de judíos, griegos, todos sin excepción, hombres, niños, mujeres, todos sin excepción, lleguemos ¿a qué? Lleguemos al punto en el cual nuestra unidad no sea por el color de piel, no sea por nuestra teología, por las preferencias, por los grupos y las edades, la unidad sea basada literalmente en lo que el Hijo creyó y en lo que el Hijo literalmente sabe. Entonces, si queremos un matrimonio que esté unido, la unión no es simplemente la ausencia de división o de diferencias. La unión es simplemente de que deja de estar con ella porque siempre estás de pleito y buscas a alguien que te quiera. No, la unidad en el hogar, en el trabajo, en la iglesia es cuando todos, sin excepción, todos literalmente abracemos lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo, que es el evangelio. Entonces, si Cristo no lo creyó, si Cristo no hizo eso con el Padre, nosotros no lo hacemos. Si Cristo no lo confesó, nosotros no lo confesamos. De tal manera que esta experiencia es para que literalmente ahora seamos en una humanidad perfecta que se conforme ¿a qué cosa? No a una parcialidad, pero a la totalidad de esta experiencia. Todo esto Pablo lo describe con el propósito de que lo traigamos a una experiencia del hogar. Una vez más, imagínense hombres y mujeres en el hogar, papá y mamá, no porque son más importantes, simplemente porque tienen una función diferente con los hijos. Entonces piensen en el papel que juegan los padres, inclusive si estás soltero. Tú tienes la oportunidad esta mañana como soltero, tienes la oportunidad de escoger al futuro papá de tus hijos, para las jovencitas, o la futura mamá de tus hijos, si a alguien que entienda ese principio de tal manera que sea alguien que sea enseñable, alguien que su vida sea de servicio, y alguien que literalmente su propósito de decir sea edificar y levantar a otros. Por lo tanto, en el hogar es el principio que veamos. Y una vez más, no tengo tiempo para entrar en detalle con todo esto, pero la realidad es que cuando vemos este cuadro, la mayoría de nosotros no batallamos en hacer esto. Inclusive regresando al evento de este fin de semana del 50 aniversario, lo que lo hace hermoso ese 50 aniversario fue ver la familia, ver el papel que juegan los padres, los hijos. Eso es hermoso.
no sé por qué hay un divorcio o hay una separación entre lo que es la familia y lo que es la iglesia. Muchas veces en la iglesia no entendemos eso y nos confundimos cómo debe de llevarse esto a cabo, de tal manera que en la iglesia los ancianos gobernantes o los pastores, los obispos, la misma persona, son aquellos que van a nutrir a la iglesia a través de palabras, y los diáconos a través de una vida de servicio o de obras para el beneficio de todos. Esta mañana lo que quiero que hagamos es que simplemente veamos quiénes son estos que están en ese círculo de adentro. ¿Quiénes son ellos de acuerdo a la Biblia? Rápidamente, vean lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, regresando a la palabra de Dios, Pablo hablando a Timoteo para hablar a las iglesias de Éfeso, dice Pablo, se dice, y es verdad, que si alguno, ¿qué cosa? En otras palabras, una de las características de alguien que está en este círculo rojo de adentro, que va a tener una posición, no esencia, pero posición de liderazgo, tiene que tener deseos que sean los deseos de Cristo. Alguien que desea, que se alinee con lo que Cristo siente, piensa, anhela o desea, de tal manera que sea alguien que ese deseo es una noble función a la que está aspirando. Ese tipo de persona, ese tipo de obispo, pastor, el que está gobernando la iglesia, debe ser intachable, no perfecto, simplemente de que no tenga cuentas pendientes con el Señor, que entienda que el arrepentimiento no es un evento, es un hábito. ¿Verdad? Arrepentimiento no es un evento, es un hábito. ¿Qué implica ello? Que si constantemente estoy viviendo una vida de arrepentimiento, va a ser mucho más fácil que yo me arrepienta cuando ofenda a alguien y sobre todo tenga la habilidad de constantemente perdonar a otros, porque el perdón de Dios es aquel que es dado a mí, no para que yo simplemente esté bien con Dios, es para yo darlo a otros, ¿verdad? El perdón es simplemente algo que pasa. De tal manera que dice él, ¿es esposo de qué? ¿De una sola? Realmente lo que está diciendo Pablo es de que está diciendo que sea fiel a su esposa, que sea un hombre de fidelidad, de integridad, que sea moderado, que sea sensato, que sea respetable, hospitalario. Y observen que este de la enseñanza es la única descripción o requisito de este tipo de líderes que tiene que ver con habilidad. Todo lo que acabo de leer y lo que estoy por leer tiene que ver con carácter. No es lo que la persona hace, sino quién la persona es. Traduzcan eso una vez más en la vida de matrimonio, de soltería, de noviazgo. Típicamente las iglesias llaman o atraen personas al liderazgo basado en sus habilidades. Y el liderazgo es una habilidad, es un don espiritual y nos beneficiamos cuando hay grandes líderes. Pero aparentemente lo que Pablo está diciendo es que necesitamos no solamente levantar, crear y formar una generación de gente con habilidades. Tenemos que crear una generación con gente, hombres y mujeres, que tengan la esencia, el carácter, el sentir, el pensar de Cristo. De tal manera que dice él, no debe de ser ¿qué cosa? No debe ser borracho, no debe ser pendenciero, no amigo del dinero, sino amable y tiene que ser apacible. Pablo va a concluir esto simplemente diciendo esto, porque lo va a poner otra vez. Vean los círculos concéntricos que acabo de poner, ¿verdad? Iglesia, hogar. Pablo literalmente lo que hace con los círculos es esto: los empalma y los hace uno solo. Uno solo. ¿Qué es lo que implica? Que debe de gobernar ¿qué cosa? Otra vez, porque aparentemente en esas iglesias había gente que eran candil de la oscuridad de la... No se vale eso, no se puede, especialmente hoy en día. Nos han demostrado los medios sociales que no existe tal cosa como vida privada, ¿no es cierto? La vida privada y la vida pública eventualmente interceden, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? Piensen por un momento. Entonces Pablo está diciendo, si no gobierna su casa no puede gobernar o no puede liderar, de tal manera que sus hijos le obedezcan con el debido, ¿qué cosa? Respeto. Es por eso que dice él, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar o gobernar la iglesia? Una vez más, él está simplemente describiendo la esencia del individuo y solamente una de todas las cosas tiene que ver con habilidades. Entonces aparentemente el gobierno de la casa tiene que ver con quién somos, no lo que sabemos. Una vez más, el gobierno en el hogar tiene que ver con lo que somos antes de lo que... El conocimiento es importante, no me malinterpreten. Por eso tenemos estas conversaciones y este diálogo, por eso estudiamos la palabra de Dios. Y el conocimiento es sumamente importante. En otras palabras, el conocimiento tiene que ser la base de lo que somos. En algo está construido lo que somos. El carácter del hombre tiene que estar basado en la palabra, que en este caso no es solamente la palabra escrita, pero la palabra hecha carne, que es Cristo. Porque iniciamos con cristología, ¿verdad? Entonces el comportamiento tiene que estar basado en un contexto en el cual el apóstol Pablo simplemente está diciendo tiene que reflejarse en ambas
entidades. Next slide, please. Ahora observen lo que está por diciendo. No debe ser un recién convertido, obviamente, para que no se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. ¿Qué es el punto? La razón por qué necesitamos hombres y mujeres que lideren, que no sean convertidos, es porque recuerdan que está el círculo rojo y el círculo azul. En otras palabras, los círculos no son diferentes en esencia, son diferentes en función. Un recién convertido no va a saber la diferencia. Entonces, en este caso, como hombre, como varón, el cual yo se supone que soy la cabeza del hogar, mi posición o mi función en el hogar de líder está basada en la cristología, quién Cristo es. Y mi pregunta es, ¿cómo lideró Cristo? Inclusive ese es el argumento. La gente habla del liderazgo de servicio. Yo argumentaría que no hay otro tipo de liderazgo más que el liderazgo de servicio. Algo fuera de una vida de servicio no es líder. ¿Me explico? Si Cristo es el modelo. Entonces, observen que una persona recién convertida no va a poder hacer eso. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, los de afuera, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Eso es lo que son. ¿Qué es lo que hacen estos líderes? Esto es lo que hacen. Simplemente son los ancianos que están entre ustedes. Ahora es Pedro el que va a hablar. Dice que yo también, ¿yo soy qué? Yo soy parte de ese liderazgo. Pedro está diciendo, como ellos, yo soy parte de ese liderazgo. Y esto es lo que me hace ser líder. Me hace ser líder que yo soy testigo, que yo tengo en mí la evidencia, las marcas, lo estoy viviendo. ¿De qué cosa? Aparentemente lo que los hace ser líderes no es lo que saben del evangelio, es lo que hacen con el evangelio. Y esto lo hemos explicado porque leímos al principio en Colosenses de que Cristo es el primero, es el primogénito entre los muertos, los resucitados que primero tienen que morir. Entonces, aparentemente aquí lo que está llevándonos es que Pedro está diciendo, soy testigo del sufrimiento de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Esto es lo que les ruego ahora. Esto es lo que literalmente es lo que hacen. Cuiden como obispos, como ancianos, como pastores. ¿Qué cosa? Si Pedro está diciendo, cuiden mi rebaño, cuiden su rebaño, cuiden al rebaño, es específico. ¿Es el rebaño de quién? En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es que como él, como anciano, como apóstol, como autoridad, él está recordándolos que todo eso está basado en un concepto donde el Señor me pone en autoridad, en el círculo rojo, en autoridad en la medida en que me someto a él. Entonces, mi autoridad es simplemente para modelar lo que es sumisión a él, eso es todo. Ese es el propósito de estar en autoridad. De tal manera que dice ahí, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. De tal manera que, ¿qué es la función? Los líderes de la iglesia gobiernan, una vez más, traduzcan esta palabra a Isaías 53. ¿Cómo gobernó Cristo? Como el siervo sufriente. Entonces, aquel que quiera casarse, aquel varón que desea casarse y literalmente ser la cabeza de su esposa, tiene que ser con Isaías 53. Aquel varón que quiere ser un padre de hijos, eventualmente procrear hijos, no es simplemente que eres el proveedor, que eres el más fuerte, que eres el que ganas más dinero. Es Isaías 53. Gobernamos a través del siervo sufriente, lo cual es que pastoreamos y lo cual es que literalmente enseñamos. Ese es el principio. Termina diciendo esto la palabra de Dios, porque tenemos que concluir aquí. Next slide, please. Esto es la manera en que él concluye. Los ancianos gobernantes ahora describe qué es lo que hacen. Ya hablamos quiénes son, ya hablamos qué es lo que hacen, ahora es cómo lo hacen. Esta es la manera en que lo hacen. Regresando al versículo 2, cuidamos como pastores el rebaño de Dios que está a cargo de parte de Dios, nos lo ha comisionado, no por obligación ni por ambición de dinero, sino, ¿cómo lo hacemos? A través de una vida de servicio. Una vida de servicio, la cual obviamente es el servicio que Dios ha modelado y pide. De tal manera, una vez más, piensen en el cuadro que estamos describiendo. Estos líderes de la iglesia, alguien está liderando la iglesia. Si esto lo traducen al hogar, yo argumentaría y yo afirmaría de que alguien está gobernando en el hogar. Yo no sé quién está gobernando en tu hogar. Yo no sé si es ella, si es él, si son los hijos o si es la suegra. Alguien está gobernando. ¿Me explico? Todo lo que estamos diciendo es que necesitamos un gobierno que glorifique a Dios, que exalte a Cristo, y que la manera en que vive ese gobierno o esa estructura o esa institución, sea el hogar, sea la iglesia, literalmente sea la que modele la misiología o el estilo de vida de Cristo. Entonces, en este caso, hemos hablado de que los ancianos, una vez más, regresen a lo que está diciendo, los ancianos sean el tipo de personas. Can you guys show me a slide, please? Los ancianos sean el tipo de personas en los cuales, observen lo que está diciendo, es aquellos que están que tienen el afán de ¿qué? ¿Qué es lo que se le llama driving force, el motor de arranque?
Entonces, aparentemente lo que está diciendo Pedro, que el medio hermano de Jesús, llamado Santiago, lo afirma en el capítulo 3 de Santiago, dice en Santiago: no hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibirán mayor condenación. Que es el punto, que el privilegio de liderar incrementa la responsabilidad de servir. Entonces, el punto que está haciendo en este caso la palabra de Dios es que la iglesia es responsable de reconocer, de afirmar, de posicionar a estos líderes, no tanto basado en lo que saben, su educación, su experiencia, su labia, sus habilidades, su talento. Eso es importante y qué bueno que lo tengan, pero está basado en una pasión, en una vida de servicio, véame tantito, que tiene que emanar del hogar, no tanto en la iglesia. ¿Sí vemos esto? Traducción: si estás soltero, tú tienes la oportunidad de vivir esto en toda su plenitud cuando tú observas cómo es que tu novia trata a su papá. Porque como la muchacha trata al papá, es como eventualmente te va a tratar a ti. Como el muchacho trata a su mamá cuando son novios, y tú como muchacha ves a tu novio cómo trata a su mamá, eventualmente así te va a tratar a ti. Entonces, observen lo que está pasando aquí. En la cuestión de llamar a líderes, tenemos que ver cómo el líder trata a su esposa y la esposa, ¿sí me explico? Lo ves a nivel de hogar, se refleja en la iglesia. Esta mañana simplemente lo que estoy tratando de decirles es esto: es de que lo que tiene que caracterizar la iglesia de Cristo a nivel de liderazgo es hombres y mujeres que estén o que estemos dispuestos a hacer un intercambio. Y ese intercambio tiene que ver con literalmente lo que vienen siendo charolas, badges. Cuando entra un policía a un lugar de un crimen y está la franja amarilla que está protegiendo ahí donde está el cuerpo tendido, solamente personas con las credenciales apropiadas pueden entrar. ¿Sí? No podemos ser la iglesia que la posición de liderazgo esté basada en mis credenciales, lo que soy, lo que hago, mi título. Tiene que estar basado en una vida ¿de qué? De servicio. Entonces, si esta mañana tu relación de trabajo, de matrimonio, con tus padres, el argumento siempre está basado en lo que tú has hecho o lo que te hicieron, lo que tú piensas, lo que tú sientes, y sacas tu charola diciendo: hey, pero es que tú me debes porque yo te perdoné, y yo cuando tu mamá, y yo cuando tu hermana, recuerda, bla, 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 bla. Lo que está diciendo el apóstol, está diciendo: no más de esto, y es tiempo de que todos, sin excepción, tengamos líderes. Damas, escojan varones que se caractericen. ¿Por qué? Observen, en el aposento alto Cristo toma algo como esto, un contenedor de agua, y a mí me gustaría que la historia dijera que Cristo lavó los pies de él, llegó a Judas y dijo: este me va a traicionar. No. Pedro me va a traicionar también. No. Tomás va a dudar. No. Cristo lavó los pies ¿de quién? Porque Cristo es el tipo de persona que le dio al mundo, a la gente, incluyendo de ti, no lo que merecíamos, sino lo que necesitábamos. Entonces, en nuestra relación interpersonal, en nuestra relación a nivel de iglesia, si pudiéramos ser la iglesia que en lugar de que nos distinga la doctrina, nos distinga una vida de servicio. Es importante la doctrina, no la estoy menospreciando, pero en este caso observen cómo esta experiencia es la que, can you guys give me the next slide? Esta es la experiencia en la cual esa doctrina está basada en simplemente el reflejo de que en un momento dado, él termina diciendo eso: no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo. Aquí está el ejemplo, y este ejemplo es cuando aparezca el pastor supremo. El ejemplo es porque cuando aparezca Cristo, el príncipe, el líder, ustedes recibirán ¿qué cosa? Aparentemente lo que está diciendo Pedro es esto: es de que aquellos que toman la toalla ahora y la intercambian por sus charolas, eventualmente cuando Cristo regrese, ¿qué van a recibir? Entonces, esto que estoy escribiendo ahorita es muy diferente al tipo de cristiano o persona que dice: haz una oración, acepta a Cristo, vive como quieras el resto de tu vida, cuando mueras recibirás ¿qué cosa? El cielo. ¿Se dan cuenta que esto no es lo que el Evangelio enseña? ¿Qué es lo que enseña el Evangelio? Entregarme a Cristo es que todos tenemos esto, todos lo tenemos. ¿Qué es lo que hacemos con esto?
lo entregamos, tomamos ¿qué cosa? Una toalla. Y esta toalla con la cual vivimos el resto de la vida es porque cuando Cristo aparezca por segunda vez, ¿qué nos dará? Entonces esa es la pregunta, me tantito. Yo no creo que en aquel día final, cuando compadezcamos ante el tribunal de Cristo, la diferencia va a ser si hicimos una oración o no. La oración es importante, pero lo que Cristo va a buscar es que nuestra oración fue cristalizada, encarnada. Nuestra oración fue reflejada en una vida ¿de qué? De servicio. Una vida en la cual en aquel día final haya literalmente un intercambio de esta experiencia. Oren conmigo, por favor.